Bienvenidos a este canal donde cada historia es un nuevo universo. Cada fanfic, un viaje sin retorno. Atrévete a descubrirlos en Monarch TL. Va flotando perezosamente alrededor de un datapad con la fuerza mientras leía otro en un día libre. Un año aquí era bastante parecido a la Tierra, aunque 3 días más largo, pero con 7 semanas de 5 en un mes, tan diferente que seguía siendo extraño. Además, había 3 semanas de festivales repartidas por el calendario, y el torneo de iniciados se celebraba durante el Festival de la Vida. Hoy, sin embargo, era uno de los 3 días festivos especiales de un día que celebraba la República, lo que significaba que no había entrenamiento. Aunque me había dado cuenta de que los archivos todavía estaban llenos de Jedi que habían decidido dedicar su tiempo a aprender en un día festivo. Y no es que yo fuera diferente, claro está. Oye, eres Cameron Shan, ¿verdad? Me giré mientras me movía alrededor de un datapad de repuesto en el aire y vi a una chica mirándome. Sus ojos azules se encontraron con los míos y noté que llevaba el pelo negro hasta los hombros en 2 coletas. Pensé que era linda por un momento antes de desterrar el pensamiento, pues a veces todavía me sentía de 28, no de 8. Sabía que pertenecía al clan Dragón, uno de los clanes de iniciados, pero no había hablado con nadie de ese clan en los 3 meses que llevaba en el templo. Pasé la mayor parte del tiempo alternando entre seguir a los clanes Eliost y Katarn. Esa fue la idea de los maestros Hiet y Yoda, quienes notaron mi gusto por intentar ocultarme en la fuerza. Esto coincidió con la forma en que pasé los 2 primeros meses enterrado en datapads, aprendiendo todo lo posible para perfeccionar mis habilidades. Sí, soy yo, respondí, dejando el datapad junto al que estaba leyendo. Hola. Soy Serra Keto, dijo con una pequeña sonrisa. Hola, respondí, arqueando una ceja con curiosidad por saber por qué me hablaba ahora. Entonces, se rumorea que participarás en el torneo de 12 años o menos, dijo Serra, mientras la comisura de su boca se torcía en una pequeña sonrisa. Quizás, respondí, comprendiendo fácilmente el plan de la chica incluso antes de que comenzara. ¿Y a ti qué te importa? Bueno, estaba pensando que podría ayudarte a prepararte, dijo, sorprendiéndome, ya que esperaba que me desafiara o amenazara con golpearme. La miré a la cara, intentando descubrir si había algo más tras sus pensamientos. ¿Qué sacas tú de esto? Pregunté, pues nada en su lenguaje corporal indicaba más que un genuino deseo de ayudar. Nada, en realidad. Te supero con el sable de luz. He empezado a aprender Harkai, y estoy seguro de que no te sientes cómodo usando la fuerza, y ahora dudo mucho de la historia de nuestra orden. Se detuvo cuando le puse un dedo en los labios, lo que hizo que sus mejillas se enrojecieran un poco. De nuevo, ¿qué sacas tú de esto? Retiré el dedo y la observé mientras tragaba saliva varias veces y cerraba los ojos. Sonreí mentalmente al haberla desestabilizado con tanta facilidad. Intentar reprimir las emociones era una táctica peligrosa. Abrió la boca para decir algo, pero la cerró sin emitir ningún sonido y observé cómo sus hombros se desplomaban ligeramente. La verdad, solo quiero hablar contigo, dijo finalmente. O sea, tengo curiosidad por saber qué sabes de tu familia y cómo lo llevas por aquí. Hizo una pausa y miró a su alrededor como esperando que alguien saliera de la nada y la agarrara. A veces oigo cosas sobre lo que la gente dice de mi familia. Fruncí el ceño levemente. Disculpa, pero ¿quién es tu familia? Ah, cierto. Su expresión cambió y reapareció la sonrisita. Mi abuelo es el actual rey del sistema Emperatriz Theta. ¿Eso te convierte en princesa? Pregunté con una pequeña sonrisa. No. Su sonrisa burlona se desvaneció, al igual que sus hombros. Me asignaron a la orden cuando era una bebé y me apartaron de la línea de sucesión. Sonrió levemente mientras se frotaba el brazo. Puede que haya buscado mis archivos personales. ¿No están restringidos? Pregunté. Sinceramente, no sabía si lo estaban, pero dada la postura de los Jedi sobre los archivos adjuntos, era imposible que dejaran datos sin cifrar sobre el origen de un bebé para que éste los encontrara más adelante. Quizás. La sonrisa burlona regresó. Bueno, esta chica empezaba a caerme bien. Era una Jedi, sí, pero mostraba una confianza y un deseo de aprender que me gustaban. Aunque, si todos los sermones sobre los peligros del lado oscuro eran ciertos, ese mismo deseo de aprender podría llevarla por un camino más oscuro en el futuro. ¿Así que solo quieres hablar con alguien sobre tu origen famoso? Pregunté, con la mayor serenidad posible. ¿No estás investigando a la competencia? Bueno, sí, eso es cierto, respondió con sinceridad, y su sonrisa burlona se transformó en una pequeña sonrisa. Pero principalmente es para hablar contigo.
Se detuvo y miró a su alrededor lentamente, antes de acercarse y susurrar. He oído a algunos otros iniciados comentar que te has convertido en uno de nosotros tan tarde. Que el consejo está mostrando favoritismo por tu nombre. Me encogí de hombros. O sea, oía esos comentarios de vez en cuando, pero entendía el sentimiento y, la verdad, no me preocupaba demasiado. Un buen resultado en el torneo acallaría muchos de ellos. Puede que sí, pero ¿qué otra cosa podían hacer? ¿Echar a un niño de 8 años a la calle? ¿Qué impresión le daría al público? Ella frunció el ceño y reprimí el impulso de negar con la cabeza. Era evidente que los Jedi ni siquiera se molestaban en enseñar a sus iniciados sobre el mundo exterior. ¿Crees que todos aman a los Jedi? ¿Que te ven venir y te reciben con cálidas sonrisas y los brazos abiertos? Lo dudo, dije, tras haber leído mucho sobre la Orden y sus interacciones con la República durante los últimos 1000 años. Deberíamos estar agradecidos de que a la mayoría ya no le importen las guerras con los Sith. Estoy seguro de que para muchos son solo dos caras de la misma moneda, discutiendo sobre cuál de las dos tiene la razón. Pero los Sith son malvados. Mutilaron, torturaron y mataron por diversión, dejándose llevar por sus emociones. Serra replicó con más pasión de la que esperaba de mis compañeros iniciados. De nuevo, no era algo que predicaran los Jedi, pero me alegró mucho ver, ya que los miembros de los clanes Heliost y Katarn eran muy solemnes, aunque a veces un poco robóticos. Quizás, pero ¿cuánta gente común en la galaxia entiende realmente la diferencia? ¿Una entre 1.000.000? ¿Menos? Eso significa que para la mayoría, Jedi y Sith son lo mismo. Todos usamos la fuerza para obtener poderes aparentemente mágicos, usamos sables de luz y somos capaces de hazañas que superan a las de los seres normales. Repliqué lentamente, finalmente teniendo la oportunidad de dejar salir las teorías que había tenido durante años. Teorías respaldadas por estar aquí y leer sobre cómo la República veía a los Jedi en general. Predicamos sobre la fuerza de una manera que a muchos les parece una religión. Los Jedi separan a los niños de sus familias para, y esta es la opinión de algunos, adoctrinarlos en las costumbres Jedi. Mientras que los Sith seleccionan a aquellos con ira en sus corazones y usan la tentación de la fuerza para convertirlos a sus caminos. De nuevo, adoctrinamiento. Me detuve allí para darle tiempo a reflexionar. Su perspectiva era importante para mí, ya que no quería perder el tiempo con quienes seguían ciegamente las palabras del Código Jedi y del Consejo sin pensar por sí mismos. Sí, empezaba a arrepentirme de haberme unido a los Jedi y estaba pensando en cómo librarme de esto. El camino más largo era convertirme en caballero Jedi y simplemente empezar a vagar por la galaxia. Eso me dejó atrapado aquí hasta los 20 y me dejó con la posibilidad de perderme los eventos del episodio 1. Lo cual no ocurrió porque había instalado un enlace de datos para monitorear los acontecimientos políticos, esperando a que Padmé se convirtiera en reina. Y sí, tenía curiosidad por saber si se parecería a Natalie Portman, de quien admito que estuve enamorado en mi adolescencia. La otra opción era encontrar la manera de que me expulsaran del Jedi o de que no me aceptaran como Padawan. Pero eso corría el riesgo de que me abandonaran en algún lugar de la galaxia siendo un niño sin nada, ni siquiera un sable de luz, que aún no poseía. Estaba obligado a usar un sable de entrenamiento y me molestaba, aunque intentaba disimularlo, que no me permitieran fabricar el mío. Pero eso empezó Serra antes de detenerse. Preocupante. Finalmente terminó tras casi un minuto de silencio. Su sonrisa y su confianza se habían esfumado, y ahora estaba un poco inquieta, frotándose el antebrazo con la mano en un patrón repetitivo. Sí, lo es. Pero a nadie aquí parece importarle realmente. Incluso el maestro Hiet dijo que no nos preocupáramos y confiáramos en la fuerza, dije lentamente, intentando ocultar mi molestia ante esta falta de preocupación por la percepción pública. Estaba casi seguro de que los Sith habían estado alterando las noticias para desviar la opinión poco a poco de los Jedi a lo largo de los siglos, igual que muchas empresas y gobiernos lo habían hecho en mi vida anterior. Pero si la gente no confía en nosotros, ¿cómo podemos protegerlos? Preguntó, y sentí que mi rostro se contraía en una mueca. ¿Quieren o necesitan que los protejamos? Sí. ¿De qué? Los Sith se han ido. Bueno, yo sabía que no era cierto, pero nadie más lo sabía. ¿Estás diciendo que los Jedi son necesarios porque la persona /ser promedio es demasiado incompetente para cuidar de sí misma? Ella negó con la cabeza. No. Pero a veces un Jedi puede resolver un problema que un ser normal no podría. Estamos aquí para ayudar a la República a servir al pueblo. Su voz se elevaba lentamente mientras hablaba, dejando traslucir sus emociones.
Estamos aquí para servir al pueblo de la República lo mejor que podamos y protegerlo de las amenazas. ¿Qué amenazas, sin embargo? Los Sith han desaparecido. La República abarca más de la mitad de la galaxia, y ninguna otra potencia podría realmente desafiarlos. Entonces, ¿las amenazas son internas y no externas? De ser así, ¿quiénes o qué son las amenazas? ¿La persona promedio? No. Negué con la cabeza y la miré atentamente mientras me escuchaba despotricar / explicar. La mayor amenaza para la democracia son las personas y las organizaciones en la cima. Aquellos que buscan subvertir la voluntad del pueblo para satisfacer sus propios caprichos y deseos egoístas. ¿Entonces estás diciendo que el Senado y los líderes empresariales son el enemigo? Preguntó con confusión en su rostro. Negué con la cabeza de nuevo y suspiré. No todos. Pero mi abuelo dijo una vez que nunca debes confiar en nadie que busque activamente el poder. ¿No era él un ex canciller de la antigua república? Me reí entre dientes ante la pregunta. Sí, lo era. Pero creo que se arrepentía mucho de su tiempo al mando. Hice una pausa y pensé en las pocas veces que habíamos hablado de política y cada vez que me miraba con esa expresión de querer volver atrás y cambiar algo, aunque nunca supe qué y los registros de lo ocurrido antes de la reforma de Ruusan eran incompletos. Sobre todo porque los Sith habían saqueado Coruscant 2 veces desde que me fui hasta ahora. Sinceramente, creo que la mayoría de la gente es buena, pero para que el mal triunfe, basta con que la gente buena no haga nada, añadí, usando una de mis frases favoritas de antes. Es la propia mente de un ser, no quienes lo rodean, la que lo atrae al lado oscuro. Me gustó esa cita que encontré en un texto antiguo hace unas semanas en el archivo. Serra, que había estado sentada durante el último minuto de nuestra conversación, volvió a frotarse el antebrazo mientras sus ojos miraban más allá de mí, pensando claramente en lo que había dicho. Quienes buscan el poder están condenados a ser corrompidos por él, dijo lentamente, como si recordara algo que había oído una vez pero apenas estaba comprendiendo. Ahora lo entiendo. Sonrió, y de nuevo pensé que era adorable. Todos somos una amenaza si nos sometemos a la llamada de la oscuridad que llevamos dentro. Le devolví la sonrisa y asentí. Sí. Una vez escuché un viejo dicho que lo resume muy bien. Dice, dentro de cada uno de nosotros hay 2 lobos. Uno es malo. Celos, ira, tristeza, arrepentimiento, codicia, arrogancia y ego. El otro es bueno. Alegría, paz, bondad, verdad y amor. El lobo que gana es aquel al que más alimentamos. Una historia interesante. Una que se aplica no solo a los demás, sino también a los Jedi. Casi salté ante la voz que vino detrás de mí y me giré para ver a Yoda flotando allí en su silla al lado de un miembro del Consejo Jedi con forma de serpiente y Mace Windu. Maestro Yoda, usted, me sorprendió, dije, y noté que los 3 maestros Jedi sonrieron ante mi declaración. Sí. Fácil de hacer, lo hice, dijo lentamente, mirando a Serra. La voz alzada de la iniciada Keto me atrajo. Me impresionó cómo le explicaste el papel de los Jedi. En efecto. La fábula que contaste no la había oído antes, pero es una lección maravillosa sobre los peligros de la facilidad con la que cualquier ser, Jedi o no, puede caer en la oscuridad, declaró el Jedi con forma de serpiente mientras yo buscaba su nombre en mi mente, sin encontrar nada, ya que nunca lo nombraron en las películas ni en los dibujos animados, y la mayoría de mis tratos con el Consejo habían sido a través del maestro Hiryet. Y aunque parece que no nos preocupa la percepción pública de nuestra orden, ten por seguro que hemos notado el cambio gradual que se ha producido en los últimos siglos. El maestro Rancisis tiene razón, añadió Windu, dándome un nombre para el maestro Jedi con aspecto de serpiente. Sin embargo, este no es un asunto que deba preocupar a los iniciados, afirmó, y aunque asentí, no tenía intención de seguir su advertencia, y esperaba que Serra tampoco. Sí, maestro, dijo sin dar señales de cómo la llevaban sus emociones. Bien, bien. Los dejamos con sus estudios, ¿de acuerdo? Las opiniones de los demás deben ser compartidas con el Consejo, dijo Yoda mientras él y los otros 2 miembros del Consejo se alejaban flotando. ¿Te crees esa fábula que contaste? Preguntó Serra cuando estuvo casi segura de que los maestros se habían ido y nos quedamos solos otra vez. Me giré y vi que su rostro estaba más cerca del mío y sus ojos fijos en mí. Creo que sí. Pero una de las cosas que mencionaste para el lobo bueno era el amor, dijo en voz baja mientras se acercaba un poco más. ¿Quieres decir que las emociones no son malas para un Jedi? Sonreí. La chica tenía más curiosidad que la mayoría y pensé que sería un problema para su amo más adelante.
Bueno, cosas como la ira, los celos y la arrogancia son definitivamente malas, pero no entiendo por qué cosas como el amor, la esperanza y la compasión van contra el código. Ella asintió y sonrió, aunque por primera vez no era una sonrisa orgullosa, sino una que me pareció genuinamente feliz con lo que oía. Lo sé, ¿por qué deberíamos rechazar las conexiones con la gente si nos hacen más fuertes? Bueno, me imagino que tiene que ver con volverse demasiado apegado o dependiente de alguien, al punto de decir o hacer cualquier cosa para protegerlo. ¿Pero no es eso solo una señal de amor? Me reí un poco ante la ingenuidad de la niña. Claro que solo tenía 8 años, como yo estaba destinado a tener. No tenía décadas de conocimiento, comprensión y sentimientos adicionales a los que recurrir. Es posesivo. Creo que cualquier tipo de relación debería ser igualitaria. Una donde ambos sean socios en todo. Si una persona empieza a dominar o a querer romper sus propias reglas, mientras dice que es para proteger o ayudar a su pareja, se está desviando de la verdad de lo que siente para centrarse en lo que desea. Ella asintió, fingiendo entender, pero yo sabía que no. Era demasiado joven para tener ni idea. Aún así, si estaba dispuesta a escuchar honesta y abiertamente mi opinión sobre el código Jedi, no iba a dejar de hablar. Entonces, ¿ya estás libre?, preguntó tras unos minutos de cómodo silencio mientras la observaba, aparentemente meditando sobre lo que había dicho. Asentí y ella me dedicó una gran sonrisa. Vamos entonces. Bloqueé la espada de Serra con la mía, pero tuve que girar para esquivar su sable. Una rápida ráfaga de teca me envió hacia atrás por el ring, separándome un poco de la chica. ¿En serio me dices que solo llevas unos meses aprendiendo a usar el sable de luz?, preguntó desde el otro lado del ring y asentí. Rayos. Ni siquiera yo aprendí lo básico del Shicho tan rápido, y soy brillante con el sable de luz. Comentó con la sonrisa burlona que ahora sabía, después de 3 horas de entrenamiento, solo intentando evitar sus ataques, la verdad, que estaba muy segura de sí misma. Aunque, dado que no le había dado ni un solo golpe, y que había dejado de contar los golpes, el hecho de haber adquirido una nueva habilidad, reducción de daño, energía, y que la hubiera subido 3 veces me indicaba que era mucho, ya que un sable de entrenamiento, o uno con un nivel de potencia bajo, solo hacía unos 15 puntos de daño, me indicaba que era mucho. Quizás, pero aún no he conseguido golpearte, respondí, haciendo que su sonrisa se hiciera más grande. Algún día lo haré. ¿Sigue diciéndote eso?, respondió mientras apagaba sus espadas gemelas y salía del ring. La seguí y atrapé el bote de agua que me arrojó. ¿Cómo es que no estás sudando?, preguntó mientras me acercaba y me encogí de hombros. Nunca, la verdad. Bueno, en realidad era el cuerpo del jugador, pero no podía decir con certeza que no sudara, me cortara ni me marcara, ya que seres extradimensionales me habían otorgado poderes por ganar la lotería del más allá. Eso me daría un billete de ida a la granja de los locos. O lo que fuera que pasara por eso aquí. Solo una casualidad de la evolución, supongo. Esa era mi excusa pública y me aferraba a ella, aunque sospechaba que algunos maestros sentían curiosidad por mí, más allá de haber llegado de 4000 años atrás. Force, tienes suerte. Necesitar ducharme es la única pega del entrenamiento con sables de luz. Huelo fatal. Murmuró, y me incliné y respiré hondo su pelo. ¿Qué?, soltó mientras me apartaba. Creo que hueles bien, dije, con curiosidad por saber si el comentario tendría algún efecto en una niña Jedi de 8 años. Sí, y vi que sus mejillas se enrojecían aún más que por el cansancio. ¿Qué?, repitió, y me reí entre dientes mientras tomaba un buen trago de agua. Aunque no me daba ninguna bonificación de vida, el agua era una excelente manera de recuperar mi stam. Un bote lleno parecía restaurar aproximadamente la mitad de mi stam actual, y tenía curiosidad por saber si era un valor fijo o un porcentaje. Una vez que subiera de nivel y aumentara mi stam, lo averiguaría. En realidad, la falta de claridad sobre cómo mejoraba mis habilidades, o con qué rapidez, era molesta. Estaba bastante seguro de que aprendía más con el entrenamiento que dedicando tiempo al autoaprendizaje, pero no había indicios ni indicadores de cuánto mejoraba una habilidad durante el entrenamiento supervisado autodidacta. Serra. Ambas nos giramos al oír la voz y vi a un grupo de 4 mujeres acercándose. Bueno, 2 humanas y 2 alienígenas. Una Twi'lek y la otra Itoriana. ¿Dónde has estado?, preguntaron las Twi'lek al acercarse. Llevamos siglos buscándote. Lo siento, Ayla. Creo que perdí la noción del tiempo, dijo Serra mientras se acercaba a las otras chicas. Sí, lo veo, comentó la alienígena de piel azul, observándome fijamente. Ah, claro.
Cameron, estas son Ayla, Xialan, Gil y Biblul. Asentí y les sonreí a las chicas. Un placer, dije con una sonrisa, prestando atención a los 4 recién llegados. Sabemos quién eres, dijo una de las chicas humanas de cabello castaño ondulado y ojos azules, con una leve mueca de desprecio mientras me examinaba lentamente. Esperaba algo mejor. Que te jodan, pensé mientras Serra entrecerraba los ojos. Sia. ¿Por qué fue eso? Tú fuiste quien me retó a hablar con él. Arqué una ceja ante esa pequeña joya, pero la ignoré mientras la chica, Xialan, se encogía de hombros. No pensé que lo harías. Es como un perro de cat perdido, vagando por aquí como si perteneciera a alguien. No es así, dijo, y sentí unas ganas cada vez mayores de golpearla. ¿Ves? Puedes sentir cómo se deja llevar por sus instintos más bajos. Pierde el control de sus emociones. PM, susurré y dejé que la sensación neutralizadora de la mente del jugador, que había abreviado como PM, se apoderara de mi mente. Pero no lo hago, dije con calma. A diferencia de ti, no juzgo a nadie por su apariencia. Me giré y asentí a Serra. Gracias por el entrenamiento, pero de repente siento la necesidad de estar detrás de un hiperimpulsor activo. Me alejé, ignorando las débiles risas de las otras chicas, y me dirigí de nuevo a mis aposentos. Agáchate y rueda. Tomé la advertencia y me agaché y rodé cuando sentí una ráfaga de aire pasar junto a mi cuerpo y me giré para ver que Xialan tenía su mano extendida en mi dirección y respondí con más de una década de entrenamiento militar, mezclado con algunos meses de experiencia en la fuerza, y le lancé una explosión. Me sorprendí cuando la explosión la alcanzó, haciéndola volar hacia atrás unos buenos 20 metros antes de chocar contra la pared. Mierda, murmuré mientras miraba mi mano con sorpresa. ¿Qué está pasando aquí? Mi cabeza, junto con la de las chicas, se giró bruscamente al ver a 3 hombres acercándose. No reconocí al humano que encabezaba la lista ni a la Twi'lek, pero el segundo humano, caminando con determinación detrás de los otros 2, me alarmó. El conde Dooku venía directo hacia mí. Me tranquilicé al instante y me alegré de haber activado ya la mente del jugador mientras los 3 adultos se acercaban. Este imbécil me atacó sin motivo alguno. Exclamó Xialan, y la fulminé con la mirada. Te ataqué, pero solo después de que intentaras golpearme por la espalda con un empujón de la fuerza, repliqué. ¿Por qué si no iba a sentir que la fuerza me decía que me moviera? ¿Es cierto? Preguntó a las otras chicas el líder humano, a quien ahora reconocí como el maestro de batalla del templo, el instructor principal de combate, Zingrayik. Ninguno de ellos, ni siquiera Serra, dijo nada, aunque al menos la chica con la que había pasado las últimas 3 horas entrenando tuvo la decencia de ni siquiera intentar mirarme a los ojos. Estuve enfadado con ella por un momento, hasta que la mente del jugador me lo quitó, y entonces comprendí que había crecido con Xialan y los demás, así que era improbable que se volviera contra ellos. Aunque el hecho de que ninguno de ellos estuviera dispuesto a decir la verdad era una señal preocupante si se suponía que los Jedi debían protegerla. Siento que el chico dice la verdad, dijo Dooku lentamente, con esa voz tranquila y controlada que aún me estremecía. Las emociones de la chica son evidentes, mientras que las suyas están notablemente tranquilas para alguien tan joven. Su mirada se cruzó con la mía y sentí la necesidad de cruzarla. Después de un momento, su labio se crispó y se volvió hacia el maestro Drayig. Aunque este es tu campo de batalla, y tú tienes la última palabra. El maestro Drayig miró tranquilamente a Xialan y luego a mí varias veces antes de hablar. Independientemente de quién haya empezado esto, ambos serán castigados. Hizo una pausa para frotarse la barbilla. Creo que el maestro Green ha solicitado ayuda con el mantenimiento de uno de los hangares en desuso. Aunque su rostro estaba sereno, su tono denotaba una sutil decepción hacia Xialan y hacia mí por nuestras acciones. Sentí una molestia momentánea por el castigo por el ataque de la chica, pero lo dejé pasar, pues no valía la pena discutir con 3 maestros Jedi. A menos que quisiera empeorar mi castigo. Sí, amo, murmuró Xialan mientras se ponía de pie, aunque su mirada era todo menos humilde mientras me miraba fijamente un instante antes de marcharse. Los demás me siguieron, aunque Serra me dijo lo siento antes de hacerlo, lo que provocó una leve sonrisa en mis labios. ¿Este es el hijo de Shan? ¿Aquel a quien querías que conociéramos? Preguntó el Twi'lek. Me giré para ver que el maestro Drayig me miraba con una leve sonrisa mientras asentía ante la pregunta. Sí. Como dije, domina los fundamentos del Shicho con una velocidad notable. Si mantiene ese ritmo, sospecho que estará listo para los fundamentos del Makashi en 1 o 2 meses.
Observé en silencio cómo el Twi'lek y Dooku me examinaban con los ojos, pensando que el silencio era la acción más segura por ahora. Quizás esto sea una señal de que las formas de sable de luz deberían restringirse a los estudiantes mayores, dijo Dooku lentamente. No. He visto a estudiantes mayores que el tener dificultades para dominar los fundamentos de ciertas formas. No es eso, dijo Drajik mientras me pasaba un sable de entrenamiento. ¿Quieres ver cómo lo hace? Dooku intercambió una mirada con el Twi'lek antes de entrar en el círculo de duelo. Vamos, muchacho, dijo mientras encendía su sable de luz. Al entrar en el círculo, parpadeé ante una aparición inesperada. Aviso. Recibirás entrenamiento personalizado con un auténtico maestro Makashi. Obtendrás un aumento del 25% en la obtención de XP Makashi mientras entrenas con el maestro. Ignoré el aviso con un gesto mientras encendía mi propio sable y me movía para imitar su postura. No. Tus pies deben apuntar hacia mí en línea recta. Levanta la espada verticalmente, con la punta justo por encima de la frente, dijo Dooku, y yo me apresuré a obedecer. 3 horas más tarde, dividido entre Dooku y el Twi'lek que supe que se llamaba Bondara y era un maestro de Soresu por recibir entrenamiento personalizado, regresé a mis aposentos con una sonrisa. Había subido de nivel ambas formas 2 veces y ya tenía lo básico para practicar antes del torneo. Aunque no estaba seguro de si dedicaría el tiempo necesario para mejorarlas o si me quedaría con Shicho. Dooku era un profesor rígido. Estricto y exigente como cualquier sargento instructor, pero me sentía más cómodo con él enseñándome que con Bondara, quien era más cariñoso y paciente. Supongo que era resultado de casi una década de entrenamiento militar. Mientras caminaba de regreso a mis aposentos, saqué mi datapad y noté que había recibido un mensaje. Sintiendo curiosidad, cerré las puertas y la abrí, haciendo aparecer en ella un pequeño holograma de Serra. Oye. Mira, solo quería disculparme por si Alan no está contenta con el aparente trato especial que recibes del consejo. Pero en el fondo es una buena persona. Simplemente está nerviosa por el torneo, ya que ha competido 2 veces antes, pero nunca le ha ido bien. El holograma dejó de hablar y la observé mientras se frotaba el brazo justo por encima del codo. Me gustó batirme a duelo contigo y me preguntaba si te gustaría volver a batirte mañana, si quieres. O podemos simplemente hablar de cosas, como antes. En fin, me voy. Adiós. Sonreí levemente mientras el holograma se desvanecía. Aunque el día había empezado con calma, parecía haber hecho mi primer amigo, aprendido los fundamentos de las 2 siguientes formas de sable de luz y conocido al conde Dooku, quien, aunque rígido, no parecía un mal tipo. Demonios, incluso podría ser posible evitar su caída al lado oscuro, aunque cómo lo haría era incierto. Alerta de misión. Destino cambiante Dooku. Puedes cambiar el destino del Jedi conocido como el conde Dooku. Calificación. A objetivo. Evitar la caída del conde Dooku y el ascenso de Darth Tyrannus. Bonificación. Recompensas. 5000 ex penalizaciones. Dooku cae más rápido. Posible muerte a manos de Darth Tyrannus. ¿Aceptar? Sí/no. Sí, dije rápidamente, pensando que valía la pena el riesgo. Si Dooku nunca caía, Palpatine necesitaría un nuevo títere. El problema era que, por lo que sabía hasta ahora, el resentimiento que sentía, desde el borde medio y exterior hasta los mundos del núcleo, era genuino. Resolverlo probablemente estaba fuera de mi alcance por ahora, pero una vez que me convirtiera en Padawan, o dejar a la orden, pues empezaba a irritarme un poco con su rigor, dedicaría un tiempo a intentar arreglar la República. Aunque era muy consciente de que las probabilidades de éxito allí eran casi nulas. Y estaba a punto de abandonar el edificio. Aún así, me gustó el personaje de Dooku, más que el mocoso que se convirtió en Vader, así que si tuviera la oportunidad de salvarlo de sí mismo, lo intentaría.